Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos iniciando una nueva semana y ya en un nuevo mes, lunes 3 de julio. Este día vamos a tener un tema muy interesante e importante para ustedes que están en casa, le pongan muchísima atención. Vamos a estar hablando de los antibióticos en los niños. Recuerde que estos medicamentos que son realmente importantes para el control de infecciones bacterianas han sido realmente mal utilizados, han sido abusados, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. La Organización Mundial para la Salud los ha minimizado solo por fines necesarios. Pero este día vamos a aprender el por qué, cuáles son sus usos, cómo es la correcta disposición de los antibióticos. Media veces nos terminó el tratamiento y nos sobró un poquito. De todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero veamos la siguiente cápsula. De regreso les presento a nuestros invitados. Los antibióticos utilizados por primera vez en la década de 1940 constituyen sin duda uno de los grandes avances de la medicina. Estos luchan contra las bacterias infecciosas en el cuerpo, atacan el proceso de la enfermedad al destruir la estructura de las bacterias o su capacidad de dividirse o reproducirse. Sin embargo, su uso excesivo puede tener peligrosos efectos secundarios. Con el tiempo, esta práctica puede facilitar el desarrollo de bacterias resistentes. En los niños, esta resistencia puede causar la muerte del paciente, transmisión de la enfermedad a otras personas y generar grandes costos tanto para los padres como para la sociedad. Cuando los antibióticos no pueden combatir las bacterias que supuestamente deben matar, la infección puede durar más tiempo y sintomatológicamente puede empeorar, además de convertirse en una patología más fácil de propagar y difícil de curar. La infección puede durar más tiempo y la sintomatología puede empeorar, además de convertirse en una patología más fácil de propagar y difícil de curar. Con los más pequeños del hogar es importante seguir las instrucciones del médico cuidadosamente, además de enseñarles otras normas de higiene. Y para conocer más sobre el uso de antibióticos en los niños, quédese en sintonía de Salud TV. Nuestros especialistas estarán educando sobre este tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar sobre este tema, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, nuestro amigo alergólogo e inmunólogo, el doctor Héctor Quiros. ¿Cómo estamos, Héctor? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Y gracias a la producción del canal, del programa, por invitarme nuevamente. Y aquí estamos dispuestos a discutir este interesante tema para la teleaudiencia. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Le damos también la bienvenida este día a la doctora Nancy Carolina Fuentes. Ella es pediatra que nos acompaña este día. ¿Cómo estamos, doctora? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá y espero ser de apoyo y de ayuda para todos nuestros televidentes en este tema también tan importante. Y por supuesto que va a ser de gran ayuda porque estamos hablando de nuestros niños, así que quién más que un pediatra, ¿verdad? Quien nos cuida de estos muñecos en casa. Y le damos también la bienvenida a nuestro amigo infectólogo, el doctor Iván Solano Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Iván? Hola, ¿qué tal, Elisa? Un gusto estar nuevamente acá y me interesa que se hable acerca del uso de los antibióticos porque nos permite tocar muchos puntos, que hay muchos mitos de la población acerca de este tema y será bueno pues discutirlos en el transcurso del programa, ¿no? A ver, doctor, cuéntenos antes de comenzar, ¿a dónde andaba paseando ahora? ¿Qué lugares nuevos ha conocido en nuestro país? No, no pude asistir, pero el grupo de amigos anduvo en Concepción, que es Altepeque, Chalatenango, y lograron visitar la Cruz del Chino, así se llama el cerro. La Cruz del Chino. Un cerro precioso, yo lo visité en verano, quiero decirles que me dio insolación esa vez y ataque de calor, pero no pude ir por compromisos profesionales que tuve que atender el día de ayer, pero igual es importante que hagamos vida saludable siempre.
Muy bien, entonces la próxima, doctor, tenemos que anotar eso en nuestra agenda, el Cerro del Chino, para que todos vayamos. Y usted que está en casa también anímese a conocer nuestro país, que es bello realmente. Así es. Bueno, hablemos entonces, ¿a quiénes le vamos a dar antibióticos, doctora Nancy? Porque primero quizás tenemos que partir de ahí, ¿verdad? ¿A quiénes? ¿A qué se le va a dar antibiótico? ¿Para qué son los antibióticos? Exacto, tenemos que tener muy en claro ciertas cosas. No todas las infecciones que surgen en nuestros niños son por infecciones virales, sino que la gran mayoría son por infecciones virales, pero también algunas y en menor cantidad se pueden dar por bacterias. Entonces es muy importante tener en cuenta que no todas las causas de fiebre o todas las enfermedades de los pacientitos van a necesitar dar antibióticos, sino que por eso es importante la consulta médica, porque el médico tiene que saber decirle si sí aplica o no aplica dar antibióticos, en qué caso los vamos a dar, la dosis que se van a dar, porque si estamos hablando de niños, tenemos que tomar en cuenta que las dosis son específicas para cada niño, porque se calculan por el kilo de peso, dependiendo del tamaño del niño, los días que va a durar el tratamiento y el tipo de antibiótico que vamos a utilizar, dependiendo de la infección que estemos tratando, ya que hayamos determinado desde un principio que sí estamos hablando de algo bacteriano y no de algo viral. Muy bien. Ahora, doctor, hagámosle énfasis a la gente que está en casita, la diferencia entre todo ese montón de animalitos que nos pueden dar problemas, las infecciones. Hablemos de los virus, hablemos de las bacterias, para que más o menos entiendan las diferencias. Ok, antes de contestarte, Lisa, sí me gustaría también dar unos datos que son impactantes, ¿no? Fíjate que los antibióticos se utilizan aproximadamente en Centroamérica, el 43% de las prescripciones de medicamentos son para infecciones del tracto respiratorio superior, que como lo vamos a ver en su momento, la mayoría de esas infecciones del tracto respiratorio superior en los niños son de origen viral. Por lo tanto, no debería de utilizarse antibiótico en esos casos. El 12% de la prescripción de recetas por consultas ambulatorias son para uso de antibióticos, que tampoco debería de ser tan grande el consumo de antibióticos, porque eso también, sobre todo cuando son infecciones virales. Y eso nos hace otra cosa que es importante. Del 100% de uso de antibióticos, 50% se utiliza para consumo humano y 50% se utiliza en agricultura. ¿Verdad? Lo utilizan en las granjas para la producción de gallinas, de pollos, de cerdos. Les dan antibióticos a estos animales y de ahí nosotros nos los comemos bien rico, ¿verdad? Pero ya recibimos esos genes de resistencia. Por eso es que hay muchas infecciones en las cuales no nos funciona al ser humano un antibiótico común, porque ya traemos esos genes de resistencia que lo hemos adquirido a través del consumo de estos animales. De tal manera que esto está teniendo un gran impacto en la salud, ¿verdad? Y hemos hablado otras veces de la resistencia bacteriana. Pero volviendo a tu pregunta, las infecciones virales o los virus no vamos a necesitar antibióticos cuando nosotros tenemos una infección viral. A lo sumo, el tratamiento es, en la gran mayoría de los casos, sintomático, es decir, si me da fiebre, acetaminofén. Si tengo tos, algo para controlarme la tos. Si tengo mocosera, algo para controlarme la secreción nasal frecuente. Pues las infecciones virales son autolimitadas, ¿cierto? Autolimitadas, y no necesitan solamente, es como en sentido figurado, que mientras pasa la tempestad, yo te doy un paraguas para que te mojes lo menos posible. Pero no, eso va a desaparecer, la tempestad va a pasar, así como las lluvias que están cayendo estos días, duran en su momento, ¿verdad? En cambio, las infecciones bacterianas sí requieren uso de antibióticos, para eso están. En ese sentido, pues es donde es importante, como decía la doctora Nancy, de que consultemos y que no andemos comprando medicamentos y sobre todo antibióticos en las farmacias, donde la persona que nos las va a vender no tiene el conocimiento suficiente desde el punto de vista médico para brindarnos ese tipo de cuestiones. Y el llamado a los dependientes de farmacia para la responsabilidad que a ustedes les compete, por favor, no vendan antibióticos si no llevan receta médica. No caigamos nosotros también en esa falta de responsabilidad para que la gente se automedique. Yo creo que si todos pusiéramos un granito de arena, pusiéramos de nuestra parte, reduciríamos bastante la resistencia bacteriana, la automedicación y por supuesto el uso de antibióticos en nuestros niños innecesarios. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV.
Salud TV. Depende del caso que el niño tenga, ¿verdad? Porque supóngase que tiene una infección y necesita el antibiótico, pero sí tienen que ser medicados, no así automedicarse, ¿verdad? Tienen que ser medicados y si el niño lo necesita, pues le benefician, pero supóngase que se lo automediquen, ahí sí habrían consecuencias negativas porque no saben qué bacteria o qué infección tiene el niño. Porque hay que recordar que son niños, ¿verdad? Pero las dosis que se les tiene que dar son mínimas para que ellos puedan resistirlas. Si no, pues se le puede complicar el sistema, ¿verdad? ¿Beneficio? Sí tiene beneficio. Cuando tienen infecciones, solo con eso la pueden quitar. Bueno, depende de la edad de los niños y depende, digo yo, de los gramos, de las cápsulas, de los químicos que tengan. Es probable que puedan tener algún problema porque, pues sí, como los cuerpecitos de ellos son chiquitos, ¿verdad? Entonces, digo yo, es probable que haya alguna consecuencia. Yo creo que en ocasiones es bastante perjudicable para la salud de ellos. Porque los antibióticos son demasiado fuertes y hasta donde tengo entendido, pues matan las defensas, más que todo en los niños, ¿verdad? Es que el uso de antibióticos se sabe que está regulado y debe estar recetado por un médico y se debe tomar siempre y cuando el médico lo indique. Qué bonito, estamos muy agradecidos con todas las personas que responden a nuestros sondeos en las calles y cómo me encantaría que de verdad lo que toda la gente nos dijo se cumpla, que todos dijeron sí se pueden usar siempre y cuando se los haya sido prescrito por su médico y que haya sido necesario cuando hay una infección que realmente lo amerita. El uso de antibióticos, aparte de lo que ya hemos hablado, de la resistencia bacteriana, que realmente es quizás de lo más impactante, porque cada vez vamos necesitando antibióticos más fuertes para infecciones pequeñas que podrían haber sido controladas con menos. Entonces, ¿qué más pueden ocasionarle a nuestros niños? Y no solo a nuestros niños, esto quiero que el doctor Guido nos ayude. Existen otros efectos dañinos de los antibióticos por el mal uso de ellos en los niños. Héctor. Está descrito actualmente algunas consecuencias del uso excesivo de antibióticos en la salud en general. Esto en relación a un tema relativamente nuevo que se llama microbioma. El microbioma son todas las bacterias, virus, parásitos, gusanitos que viven con nosotros. Honguitos incluso. También. El asunto es de que si nosotros damos un antibiótico de forma innecesaria, vamos a estar matando las bacterias buenas precisamente. Las propias. Usted trae una imagen con relación a eso. Veamos si podemos ver esa imagen para ver de qué se trata y qué es lo que nos está comentando. Ahí la tenemos. Veamos. Bueno, ahí vemos en la presentación, acá a mi derecha aparece la palabra homeostasis y al otro lado aparece la palabra disbiosis. La disbiosis representa la pérdida del equilibrio en esa comunidad bacteriana, que quizás la comunidad más importante está a nivel del tubo digestivo. Entonces, cuando nosotros tenemos homeostasis y esa comunidad está adecuadamente balanceada, pues vamos a funcionar bien. Nuestro metabolismo funciona bien, no vamos a tener ningún problema de comportamiento, porque se ha visto que incluso estas bacterias están asociadas en una cosa que se denomina eje cerebro-intestino. En las primeras etapas de vida se ha visto de que estas bacterias pueden secretar ciertas sustancias que viajan a través de la sangre y llegan al cerebro y programan adecuadamente algunos centros que se relacionan con las actividades sociales. Actualmente se está postulando que ese es probablemente uno de los orígenes de por qué tenemos tantos trastornos psiquiátricos actualmente. Entiéndase autismo, trastornos depresivos, bipolaridad, esquizofrenia. Pero aparte de eso también predisponen a nivel metabólico. Ahí se ha visto que las tasas de obesidad infantil y de obesidad en la vida adulta se relacionan también con esta disbiosis bacteriana. Igual las alergias están aumentadas, el asma,
se aumenta también. Un tema de actualidad aquí en el país, la insuficiencia renal crónica se ha visto de que también está asociada con disbiosis bacterianas a nivel de la comunidad que vive con nosotros. Múltiples enfermedades, no se imaginan cuántos. Y a eso agreguémosle la posibilidad que no sabemos realmente si hay un niño que puede presentar una anafilaxia, que es una alergia severa, que le puede cobrar la vida, ¿cierto? Sí, exacto. Ese es un tema bien particular, fíjense. Habitualmente de los antibióticos, el que mayor problema representa es la penicilina. Más o menos de todos los 10 casos de presunta alergia a antibióticos, 9 corresponden a penicilinas. Y de esa penicilina totalidad, y las primas, ¿verdad? Todas las primas, inyectadas, orales, etc. Y de esos, cuando se investiga adecuadamente, se hacen 3 pruebas básicamente. Prueba de PRIC, se hace prueba a través de aplicación intradérmica. Las pruebas de alergia comúnmente y conocidas. El desafío. Entonces, cuando se hace esa investigación, descubrimos de que de cada 10 presuntas alergias a medicamentos, solo una es real. Y precisamente esa reacción o esa falsa alergia se presenta en el contexto de una infección viral más la administración innecesaria de un antibiótico. Innecesario. Muy interesante, definitivamente. Fíjese que, perdón, doctor, solo quería comentar que es en relación a esto del microbioma, de los animalitos, de nuestras bacterias, nuestros hongos que viven con nosotros, que son parte de nuestra flora. Es muy común, no viene tal vez al caso porque no es por uso de antibióticos, pero por ejemplo nosotros en ginecología lo vemos bien frecuentemente, o bueno, sí está relacionado a los antibióticos. Las pacientes que usan antibióticos, generalmente las penicilinas o cualquiera de sus primas, como les decíamos, que lo usan durante un tiempo, 5 o 7 días, ya sea porque lo necesitan o porque no lo necesitan, suelen presentar luego candidiasis vaginal, que es la famosa picazón por hongo en vagina. Es sumamente molesto. Y esto se da ¿por qué? Porque ese antibiótico que se le dio dirigido a una infección en la garganta, en el oído o en cualquier otro sitio, también me arrastra toda mi flora bacteriana normal que vive en vagina. Ya no dijéramos la del resto del cuerpo. Probablemente solo nos damos cuenta de la de vagina porque lo que presenta es picazón y es bien molesto. Pero de lo contrario, no nos damos cuenta de los efectos que está teniendo en el resto del cuerpo. Sí, yo que a eso quería referirme también. Interesante lo que nos dice el doctor Guido, porque precisamente es, de alguna manera, hay una alteración de la ecología, del medio ambiente normal que hay en el área, digamos, en este caso, tracto gastrointestinal, cuando utilizamos un antibiótico de manera innecesaria. O sea, la población de bacterias se baja y proliferan otro tipo de microorganismos a la cabeza de los hongos. Y eso explica lo que tú decías, Elisa, de que muchas mujeres se quejan de candidiasis vaginal cuando han estado tomando antibióticos. O hay personas que también toman el antibiótico y se les pone blanca la lengua por candidiasis oral, ¿verdad? Porque prolifera. Nosotros no somos limpios los seres humanos, nuestra boca es de las más contaminadas. Entonces, ahí tenemos un grupo de bichos, de microorganismos que nos mantienen estable, ¿verdad? Y si le damos de manera innecesaria antibióticos, va a proliferar otro tipo de microorganismos que nos pueden dar algún tipo de afecciones. Entonces, por eso es importante el uso racional y justificado de los antibióticos. Sí, muy interesante. Ahora bien, entonces usted que está en casita y que tiene niños pequeños se preguntará, pero ¿y entonces cuándo le vamos a dar antibiótico? Pues sencillo, cuando usted lo lleve a su médico, que lo va a evaluar y va a determinar en qué momento los necesita y cuáles antibióticos necesitan. Y en eso quisiera que nos ayude, doctora Nancy. Cuéntenos más o menos qué es lo que ustedes hacen como pediatras para evaluar a quién se le da antibiótico, a quién. Sí, claro, todo depende de varios factores, varios aspectos que nosotros tomamos en cuenta. Primero es el cuadro clínico, ¿verdad? Los días que tiene de evolución del cuadro, la forma en que éste se presenta, porque las infecciones víricas y las infecciones bacterianas, si bien pueden tener muchos síntomas en común, hay algunos, como por ejemplo la severidad del cuadro, que pueden hacer que nosotros sospechemos si es algo bacteriano o si es algo meramente viral. Nosotros vamos a determinar, dependiendo también de si es algo dermatológico, por ejemplo, del tipo de lesión, si es algo pulmonar, como les mencionaba, el tiempo de evolución,
o si es algo de vías urinarias, que es una de las causas más frecuentes de consulta en nuestros niños, pues nosotros vamos a considerar, dependiendo del órgano afectado o el sistema afectado, si es algo más que todo bacteriano o algo viral. Aparte de eso, nosotros en ese momento vamos a ver si necesitamos apoyarnos con pruebas indirectas para sellar el diagnóstico, como por ejemplo un general de orina, un hemograma, que ahí vamos a ver las pautas que nos pueden indicar si la infección va más por el lado viral y nada más necesitamos aportar medidas paliativas. El paraguas. El paraguas que el doctor Sosa, exacto, el paraguas que el doctor Sosa Leiva nos acaba de mencionar, ¿verdad? Para que el paciente se sienta mejor, para disminuir los síntomas y hacer ese paso más agradable o menos dificultad, menos molesto para el paciente y para la madre que lo está cuidando y que a la vez está preocupada por su niño, ¿verdad? Bueno, eso, pero muy importante, quiero decirles algo, paciencia. Esa es la semilla más amarga, pero es la que da los mejores frutos, porque si usted no tiene paciencia y se desespera, entonces va y cambia de médico y va hasta que alguien le dice, dele antibiótico. Entonces, por favor, paciencia. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Buen provecho que usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de mitos y realidades de la medicina. En este momento usted ya lo conoce, siempre vamos a mencionar algunas creencias populares o algunos mitos para que nuestros especialistas los ratifiquen o los desmientan. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos habla sobre si los antibióticos en niños son útiles para todo tipo de infecciones, doctor Solano. Eso es falso. Ya lo dijimos que los antibióticos no funcionan para tratar infecciones para bacterias, no para parásitos, no para infecciones por virus, por nada. Por tanto, es falso. Solo para las infecciones bacterianas sirve el uso de antibióticos. A ver, doctor Solano, dígame lo que nos estábamos hablando antes de entrar, que además no eran ¿qué? Es importante porque eso genera mucho estrés y sobre todo en los niños, cuando las madres están muy obviamente preocupadas al ver a su niño con fiebre. Miren, señoras, los antibióticos no son antipiréticos, es decir, no bajan la temperatura per se, ni son ansiolíticos, es decir, no calman la ansiedad. Entonces, yo creo que el único que le calma la ansiedad un poco es al médico, que le prescribe el antibiótico. ¿Vea? Ni son analgésicos, doctor, porque hay muchas personas que los ocupan porque me duele la garganta, entonces me tomé una amoxicilina para que se me quitara el dolor. ¿Cuántas se tomó? Una. Y exacto, es otro problema, ¿verdad? De que el tratamiento lo hacen corto, solo por 1 o 2 días, cuando puede hacer el tratamiento por 5 días. Muy bien, veamos el siguiente. El siguiente mito nos habla sobre si una tos fuerte en niños requiere de antibióticos. Nancy. Eso es falso completamente, porque la tos en los niños puede deberse por diferentes factores. Una tos fuerte, como mencionaba, puede ser por un cuerpo extraño. Los niños, hay una edad entre los 3, 4 años que son muy traviesos y pueden ingerir algo o aspirar algo, entonces en ese momento pueden tener una tos fuerte por eso, por alergias, por virus, por bacterias. Entonces lo importante es determinar si la tos fuerte es por un agente bacteriano, sí aplica dar antibiótico, pero de lo contrario, no. Hay que investigar la causa de la tos y tratar de ir a solucionarla. De ir a la raíz, no ir a la ramita que es la tos. Exacto. Bueno, vamos a ver el siguiente. Este nos habla si el uso de penicilina puede causar inmunodeficiencia en los niños, doctor Guidos. Bueno, la respuesta es falso. Definitivamente no. Y quizás de forma más folclórica yo le diría que la gente habitualmente asocia a la penicilina con la anemia en los niños. Entonces sí es importante decirle, aclararle a los papás que nos ven que la penicilina ni causa anemia ni causa inmunodeficiencia, ¿verdad? No baja las defensas. Entonces eso es falso, no hay baja defensas por antibióticos. Veamos el que sigue.
Este nos dice si el uso de antibióticos regularmente en niños puede crear bacterias más resistentes. Doctor Solano, creo que no solo en niños, pero ¿verdad? Sí, claro, el uso de antibióticos de manera innecesaria en los humanos lo que va a hacer es va a alterar esa relación normal que existe entre todos los bichos que tenemos en nuestro organismo y igual las bacterias como seres vivos que son, al verse amenazados con el antibiótico, van a crear mecanismos de resistencia, van a crear escudos, van a crear diferentes mecanismos, corazas que van a hacer que esa bacteria en un futuro se vuelva resistente y ya no nos funcione con los antibióticos comunes que se puedan dar. Por lo Están tanto, actuando como si fueran vacunas. Exacto. Están creando anticuerpos contra. No, en este defensas. caso, sí, exactamente. Vea, y es problemático ahora cada vez más la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, de tal manera que los antibióticos solo los vamos a tomar cuando sean necesarios, no cuando tenga algún tipo de infección viral. Y esto quisiera agregar también ahora con que está de moda la gripe por influenza. La gente se queja que llega a los centros hospitalarios y solo le dan acetaminofén y le dan algo para la tos. Es que ese es el tratamiento. Vean, no me dan antibióticos, dice. Entonces, no necesita antibiótico, ¿verdad? Ahora bien, que un cuadro de influenza o una infección viral pueda más adelante contaminarse, que es la forma que nosotros llamamos, y complicarse con una infección bacteriana, eso puede suceder. Exacto. En ese caso, el mismo médico que le negó los antibióticos en un principio, puede ser que decida y le diga, bueno, entonces sí, ahora sí vamos a necesitar antibióticos, pero todo debe ser prescripción médica, previa evaluación del paciente en persona, no por WhatsApp, ¿verdad? Por favor. Veamos el siguiente. El siguiente mito nos dice, los antibióticos se utilizan solo para aliviar los dolores de garganta en los niños. Nancy. Definitivamente que no. Como el doctor Solano Sosa anteriormente nos dijo, ¿verdad? No son para el dolor, no son para la fiebre, no son para la ansiedad. Los antibióticos son para combatir infecciones bacterianas. La mayoría de infecciones de la garganta, eso sí, son causadas por bacterias, aplica dar antibiótico, pero el antibiótico va a luchar contra la bacteria, no contra los síntomas. Ajá, Héctor. Bueno, una cuestión interesante, fíjense, yo he detectado que muchos colegas cuando le examinan la boquita, la gargantita al niño y la ven roja, casi que inmediatamente le dicen antibióticos y a veces pueden estar aplicando circunstancias que están totalmente alejadas de una cuestión infecciosa, entre ellas el reflujo. El reflujo puede dar la garganta porque las roja. mamás le dan pacha y el niño se rebalsa en su estómago, el ácido del estómago sube, quema la garganta y se pone roja. Y otra cosa, duele. hablando de eso, interesante lo que tú dices, Héctor, es que también los médicos, de manera errónea, cuando vemos que tiene amarillo, puntos amarillos acá en la garganta, ya también queremos soltar el antibiótico. Exacto. Y lo único que me dice ahí es que hay célula muerta, hay detritos celulares, pero que también las infecciones virales pueden producir ese tipo de coloración de esos puntos amarillentos en las amígdalas. De tal manera que es importante que en el contexto tomemos en cuenta otros factores para prescribir el antibiótico y no solo porque es amarillo, se le ve amarillo a las amígdalas. O también el otro concepto que tienen es que cómo le sale la flema. Ah, sí. Si la flema sale cristalina o clara, no le doy antibiótico, pero si le sale con color verde o amarillenta, ya vamos con el antibiótico. Tampoco es cierto eso, ¿verdad? De que toda flema amarilla vamos a darle antibiótico. Muy bien, ya dijimos que los antibióticos no son analgésicos per se, así que no le van a quitar el dolor de garganta al niño. Hay que buscar, ya volvemos a repetirlo, hay que buscar la causa, el por qué tiene la garganta roja el niño. Gracias, doctores. Veamos el siguiente. El siguiente mito nos dice, las bajas defensas en los niños se deben solo a los antibióticos, Héctor. No, no es cierto. Precisamente, bueno, cuando hablamos de inmunodeficiencias, que son las defensas bajas, distinguimos dos grupos, de las inmunodeficiencias primarias y las secundarias. Las primarias quiere decir que ya se traen de fábrica, son problemas genéticos. Hay 300 grupos distintos de inmunodeficiencias ya descritas y cada una tiene manifestaciones particulares, ¿no? Y
es parte de la pericia nuestra el detectar cuál es. ¿Ya? Pero las inmunodeficiencias secundarias característicamente son debidas a virus, no a bacterias y mucho menos antibióticos. Entonces, algunos virus, por ejemplo, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, otro que se llama parvovirus B19, característicamente pueden llegar a la médula de los huesitos, al tuétano, ¿ya? Y impedir que salgan a la sangre algunos tipos de glóbulos blancos. Entonces no son los antibióticos, sino más bien las mismas infecciones virales las que pueden provocar es otro esto. mito de la población que dice, matan las defensas, lo vimos en el sondeo, ¿no? ¿Sí? De alguien que opinó de que eran malos porque bajaban las defensas y no es así, no es cierto eso. Matan las defensas, sí, eso es cierto, ese es otro de los mitos que se escucha dentro de nuestra gente. Bueno, veamos el siguiente. Este nos dice si la flema en niños es un síntoma de una infección que requiere antibiótico. Ya lo habíamos dicho, pero Nancy, recalquémoslo. Pues como ya se había mencionado, no, ¿verdad? No necesariamente, sino que las infecciones virales también producen flema y no solamente cristalina, también puede ser color verdosa, color amarilla. Después de las fases agudas de la infección viral puede haber producción y no necesariamente sea porque hay una sobreinfección, una infección bacteriana. Pero es que recordemos también que es la flema, Nancy. Realmente la flema y la tos es un mecanismo de defensa del organismo. Exacto. Está tratando de barrer las bacterias o lo que hay ahí. En el que el cuerpo trata de expulsar, ¿verdad? Todo lo que tiene dentro. Muy bien. Gracias, Nancy. El siguiente. Los antibióticos reducen el apetito en los niños. Nancy. Pues algunos antibióticos pueden causar irritación gástrica. Debido a esto puede haber disminución del apetito en ciertos niños. Al terminar el ciclo de antibiótico, cuando esto es necesario, ¿verdad? Y recordemos que tiene que ser el ciclo completo, las dosis adecuadas, pues idealmente el niño tiene que recuperar su apetito. Por eso es recomendable y se puede dar también algún tipo de protector gástrico durante el periodo en que se está dando la antibiótico-terapia. Muy bien. Y el último que tenemos es, los niños pueden ser alérgicos a los antibióticos. Héctor. Sí, bueno, de hecho ya hemos tocado un poquito el tema. Las penicilinas son casi siempre las bandidas, las villanas de la película, ¿verdad? Y a pesar de todos los diagnósticos certeros, reales que hacemos, este grupo de antibióticos sigue representando la primera causa de alergias a drogas junto con los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Esto fueron nuestra sección de mitos y realidades. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del uso de antibióticos en nuestros niños. Ya estuvimos desmintiendo mitos y estuvimos hablando que no solo por el hecho de que la flema tiene cierto color, que si la garganta está roja con manchitas blancas o amarillas, sino que existe varias cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, hagamos el recordatorio, doctor Solano, sobre cuáles son los parámetros a tomar en cuenta antes de decidir arbitrariamente dar un antibiótico a un niño o a un adulto en general. Ok, bueno, en general yo soy especialista en adultos, mi experiencia es en adultos, pero los principios son generales para los colegas médicos. O sea, por ejemplo, la famosa rhinosinusitis, donde tenemos mucha secreción nasal y además nos puede dar un poquito de dolor cuando nos palpan los senos paranasales. Inicialmente, la gran mayoría de las veces son infecciones virales y la recomendación en general es que si esta persona persiste con los síntomas o iba mejorando y después hay un empeoramiento de los síntomas de dolor, la fiebre, la secreción nasal se incrementa, pues ahí al menos, y dura al menos 10 días, entonces ahí podemos utilizar nosotros antibióticos porque esa infección que comenzó viral puede haberse sobreinfectado por no haber dado algún tipo de tratamiento adecuado de eliminar la secreción de los senos paranasales y ahí sí es necesario antibiótico.
En el caso de la faringoamigdalitis, que es otra situación muy frecuente de consulta, ¿vea? En los niños, sobre todo, el temor más grande de la faringoamigdalitis es cuando se pueda tratarse de una causa por una bacteria llamada Streptococcus beta hemolítico del grupo A, o también llamado Streptococcus pyogenes. Sin embargo, quiero decirles que es entre los 5 y 15 años donde es mucho más frecuente que puede llegar a haber infección por esta bacteria. Pero también hay criterios clínicos, ¿vea?, que le orientan al médico a decir si puede tratarse por esta bacteria. Pero la gran mayoría de faringoamigdalitis son virales. Solo hay que tomar en cuenta, y este es un mensaje a los colegas, a que estemos actualizados sobre el tema y recordemos los criterios de Centor, que si se cumplen los criterios de Centor en niños entre los 5 y 15 años de edad o en otra persona de otra edad, es probable que esa infección de la garganta sea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y hay que dar antibióticos. Luego las bronquitis también, ¿vea? A veces es otro tema que el niño puede estar con síntomas respiratorios que comenzó como un proceso gripal y hay mucha tos, ¿vea? Igual, si ese niño el proceso dura 3-5 días, no es necesario usar antibióticos. Pero si esa tos se vuelve persistente, además el proceso febril se vuelve a intensificar o se hace más intenso, pues es importante que lo llevemos con el médico, ¿vea?, para que haga una evaluación. Recordemos, aquí el punto es que quien toma esa decisión final de usar o no antibióticos debe ser del médico, no de la madre, no de la abuelita, no de la comadre, no del dependiente de farmacia, ¿vea?, que generalmente nosotros consultamos, o el consejo de la vecina que le dice, mire, dele tal antibiótico porque a mi niño le funcionó. Pero la vecina no es médico, entonces la decisión final sobre el uso del antibiótico debe estar basada en el médico. Muy bien. Ahora, en relación a las infecciones de vías urinarias, doctor, porque las infecciones de vías urinarias son bacterianas, ¿verdad? En los niños, sí, claro, ahí hay que utilizar antibióticos, vea, generalmente, pero sobre todo hay que investigar por qué el niño pudiera tener esa infección de vías urinarias. Va a depender de la edad del niño, ¿no? Ahí lo importante es que no solo demos o no ataquemos el problema de una infección de vías urinarias con el antibiótico, sino que no solo vayamos a la raíz del problema, no a las ramas, ¿no? Entonces ahí sí es importante que se investigue por qué el niño, dependiendo de la edad que tenga, tiene una infección de vías urinarias. Pueden haber causas anatómicas, causas fisiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bien importante y también no solo en los niños, sino en los adultos. Usted tiene derecho a tener una infección de vías urinarias en su vida, pero no estar teniendo infecciones de vías urinarias a repetición. Si usted está teniendo infecciones de vías urinarias a repetición, como dice el doctor, hay que ir a buscar la causa. Hay un problema o de mala técnica de limpieza al ir al baño, o también puede haber causas anatómicas, ya defectos congénitos que a lo mejor no han sido diagnosticados. Así que ojo con eso. Ahora bien, Nancy, hablemos un poco de la disposición de los antibióticos al terminar un tratamiento, por favor. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que una vez que se nos prescribe el frasco de antibiótico, que usualmente cuando estamos hablando de niños tienen una solución en polvo que hay que diluirla. Si estamos hablando de amoxicilina más ácido clavulánico, por ejemplo, hay que guardarlo en la refrigeradora. Entonces tenemos que tener muy en cuenta para que el antibiótico sea efectivo y no tenerlo que reciclar, ¿verdad? Por ejemplo, si se guarda en la refrigeradora, tiene un tiempo de caducidad, la dilución tiene que ser tal como se muestra, ¿verdad?, en las indicaciones de cada frasco y la dosis que se va a administrar también. Entonces, una vez que un frasco de un antibiótico ya terminó el tratamiento, usualmente 5 o 7 días, dependiendo de lo que el médico le haya dicho, ¿verdad?, dependiendo del caso específico, de la enfermedad específica, pues se tiene que desechar. Y eso es importante, porque No si a usted le regalarlo. sobró, lo más seguro es porque no cumplió las indicaciones. Exacto. Porque por lo general estos frascos, estas suspensiones, vienen justas para los X días de tratamiento que su médico le va a dejar. Y si le sobra, por favor, de verdad, mejor bótelo. No lo ande regalando, ni lo ande guardando para la próxima infección. Exacto. Porque definitivamente más lo que usted puede ocasionarle un daño a otra persona por andarla medicando cuando no le corresponde.
Eso sobre todo en los niños, vea, que vienen, que se preparan, porque en el adulto sí, de alguna manera se puede conservar las tabletas. Vea, obviamente no las vamos a tener los medicamentos en general y los antibióticos donde les da el sol en la casa o en la zona más caliente de la casa, porque eso va a arruinar el medicamento y va a hacer que pierda su efectividad, ¿no? Y algo importante, si yo voy a tomar el antibiótico, me lo prescribió el médico, sigamos las recomendaciones y terminemos, porque eso es otra causa. ¿Vea? Vengo yo y me empieza a doler la garganta y digo, ay, me voy a tomar una amoxicilina. Pero como era viral, yo los 2 días yo me siento bien y suspendo, digamos, el uso de antibióticos. Entonces, todos esos factores contribuyen a que alteremos nuestra ecología interna, ¿verdad? Y vayamos a tener mayores problemas, así como estaba explicando Héctor con su famosa teoría de la microbiota, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones en la disposición de los medicamentos en general? Las interacciones, Héctor. Bueno, hay que tener muy en claro para qué sirve un antibiótico, ¿no? Fíjense, una de las cosas más populares que se venden son los famosos pomitos de penicilina. Y sabemos que la penicilina no está prescrita para ningún tipo de infección cutánea. Entonces, obviamente, a veces las expectativas nos pueden llevar a la frustración, en el caso de los papás, ¿no? Porque a veces utilizamos un antibiótico pensando que nos va a ir bien, pero en realidad tenemos un efecto completamente contrario a lo que esperábamos. Así que mucho cuidado. Y tómelo a los horarios indicados. Cuando vengamos, vamos a hablar de eso, de los cada cuántas horas y el tomarlo junto con otros medicamentos o con ciertos alimentos. Pero vamos a una pausa. Antes quiero que veamos el siguiente reportaje que estuvimos realizando en el Día Internacional del Yoga, que se celebró ya hace algunos días, para que vean cómo nos fue y cómo estuvo. Hola amigos, recordarán que hace unos días, justamente el 21 de junio, se estuvo celebrando el Día Internacional del Yoga y nosotros tuvimos un programa especial en el set que estuvo muy fantástico, en el cual estuvimos aprendiendo los beneficios de esta disciplina. Hoy, este día, me encuentro acá en la celebración ya oficial de nuestro país del Día Internacional del Yoga. Así que, ¿qué les parece si me acompañan a ver cómo se está organizando todo esto y cómo se lleva a cabo este evento? Vamos. However unreal it may seem, we are connected, you and I. We are on the same. We are on the same. Y me encuentro acompañada de la organizadora del evento en nuestro país, Lianik Borlasca, nuestra maestra de yoga predilecta, a quien le vamos a estar preguntando este día cómo se va a llevar a cabo este evento y a qué debemos esta celebración. Lianik, se llegó el día, me imagino estás feliz. Ay, estoy contenta, feliz, realizada, honrada, no me caben las palabras para expresar cómo me siento. Pues fíjate que, te cuento, la Embajada de India de Guatemala está coordinando con 3 países diferentes, Guatemala, El Salvador y Honduras, la celebración en estos 3 países, porque el gobierno de India y las Naciones Unidas nos han regalado por 3er año consecutivo la celebración del Día Internacional del Yoga. En Guatemala fue el domingo pasado, aquí ahora, ustedes saben, el sábado 24, y el domingo 25 en Honduras. Perfecto, y nosotros vamos a seguir viendo todo el evento y les seguimos contando cómo se desarrolla. However unreal it may seem, are connected, you and I. We are on the same.
Bueno amigos, y esto ha sido la celebración del Día Internacional del Yoga por tercer año consecutivo en nuestro país, gracias a la Embajada de India y la colaboración de la Universidad José Matías Delgado. El llamado, usted ya escuchó a nuestras asistentes, a las que entrevistamos, ya nos dieron ejemplos puntuales de cómo el yoga ha representado un antes y un después en sus vidas. Así que si usted nunca lo ha hecho, pues siempre existe una primera vez para intentar algo nuevo y obtener todos los beneficios que el yoga promueve. Nosotros nos vamos y continuamos con el programa. Soy su doctora Elisa y nos seguimos viendo. Estás viendo Salud TV. Bueno, estamos hablando del uso de antibióticos en nuestros niños, pero aplica también para los adultos. Ya estamos terminando nuestro programa, pero no quiero que nos vayamos sin que antes demos los consejos. Hablemos, Héctor, un poco de los horarios para tomarse los medicamentos y la interacción con alimentos. Ok, bueno, el horario en el que se va a tomar un antibiótico depende fundamentalmente de la vida media, que es un concepto que en la farmacología propia del medicamento tiene que evaluarse, ¿no? Entonces, habitualmente hay antibióticos que se toman cada 12, que se toman cada 8, hay otros que se toman cada 6, e incluso hay antibióticos que se toman solo una vez al día. Quizás esos son la minoría, ¿verdad? En el caso de cada día, cada 12 o cada 8, pues no hay mayor problema. El detalle es cuando es cada 6 horas, ¿ya? Porque la pregunta obligada del papá es, mire, y tengo que despertarlo para darle el medicamento, ¿ya? Y la respuesta es, lamentablemente sí, ¿ya? Pero hacemos un poquito el arreglo de horarios y decimos, mire, se lo va a dar 6 de la mañana, 12 de mediodía, 6 de la tarde, 10 de la noche. Ahora bien, y si no despertamos al niño y le saltamos esa dosis y le dejamos luego la siguiente hasta 8 o 12 horas después, ¿qué pasa con el efecto del antibiótico? Okay, se pierde durante ese periodo de tiempo en el que nos brincamos la dosis correspondiente del antibiótico. Entonces es un tiempo muerto, digamos, en el que le damos chance a la bacteria de que se reponga. De que se haga más fuerte en ese momento, se fortalezca y continúe dando la infección. Bueno, y sí, ya se nos terminó el tiempo, pero no me queda más que agradecerles, doctor Solano, como siempre, gracias. Un placer. Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos. Héctor, a ti también. Gracias a ustedes que nos acompañaron un día más. Mañana vamos a estar hablando de infarto cardíaco, así que por hoy les deseo que tengan un inicio de semana espectacular, también de mes, y que Dios me los bendiga. Los antibióticos en los niños deben ser utilizados con mucha precaución. Es por eso que te damos las siguientes recomendaciones. El uso inadecuado de antibióticos hará que las bacterias creen una resistencia y la enfermedad sea más difícil de curar, además de las complicaciones de salud que puedas causarle a tu pequeño. Sigue las indicaciones del médico. No importa si él se siente mejor o si los síntomas han desaparecido. Al dejar de tomar antibióticos, la infección volverá a aparecer. Úsalo solo para infecciones bacterianas. Al utilizarlo con enfermedades virales no son funcionales y se corre el riesgo que se provoque una resistencia de los mismos. Recuerda que ante cualquier enfermedad que pueda padecer tu hijo debes consultar con un médico especialista.